La maldición que yo traía era de mi familia. Viene desde mi abuela, de cuando pues, ella sufría maltrato. Mi abuelo la golpeaba, incluso la llegó a matar. Y de ahí pues ya obviamente mi mamá creció, se casó y pasó lo mismo con ella. O sea, ella también sufría violencia. Cuando yo me casó, no me casé porque yo quisiera, sino fue por obligación o por derecho de que mi padre fue el que dijo, te casas y te quedas con esta persona que yo decidí por ti. Viene la violencia física, viene la violencia emocional y ahí es donde a mí me mataron, o sea, fue una muerte en vida. Sinceramente no sabía ni a qué iba, porque novios pues tampoco tuve en algún momento. Y todo era primero para mí. Cuando él me obliga a hacer cosas, yo no sabía planchar, yo no sabía hacer de comer. Y cuando no hacía algo bien para él, me soltaba primero una cachetada y me decía que era una inútil, que no sabía hacer nada. Había un cuarto especialmente para eso, donde él me amarraba, me encerraba ahí días, a veces sin comer. Si me llegaba a aventar comida, pues era así como de... come lo que pues, parecía peor que animal. Infidelidades, pues también, o sea, me llegó a enseñar videos de él con otras personas. Me decía que esas sí eran mujeres, cosas así. Yo salí huyendo, con miedo que pasara cualquier cosa. Esa vez yo agarré a mis hijas y me salí con ellas. Obviamente pues, me encontraron y me acusan de secuestro. Y para eso me meten a la cárcel 3 meses. Cuando yo salgo de ahí, empecé a vivir en automático. Y yo pensaba suicidarme en una época donde hay ciclones y todo eso en el mar, porque dije, pues me desaparezco, el mar te desaparece. O sea, un pensamiento tan... Yo lo planeé. Yo planeé mi suicidio. Yo le dije a mi mamá lo que iba a hacer. Mi mamá lloró, me dijo, ven, acompáñame a la iglesia. Y ya fui con ella. Yo me sentí en paz porque sentí que estaba dejando una carga ahí. Yo empiezo a luchar, empiezo a seguir acudiendo a mis reuniones, empiezo a estar en constante o en comunión con Dios, estar ahí, estar siempre perseverando. Es así como Dios y el Espíritu Santo van transformando la maldición en una bendición. Y subo al altar y dejé todo ahí, tanto el rencor como el odio. Recibí en ese momento al Espíritu Santo. Yo cuando sentí el amor de Dios fue muy bonito. Nunca había sentido un amor tan grande. Tampoco pensé que hubiera un amor tan grande como ese. Porque me rescató de muchas cosas, me rescató de mí misma también. Tengo la bendición de Dios en mi vida porque tengo mucha paz mental, emocional y puedo dar eso ahora que ya convivo con mis niñas. Es muy bonito porque como si no hubiera pasado el tiempo entre nosotras, porque platicamos hasta como amigas, porque me cuentan sus cosas. Además, hoy estoy felizmente casada y ahorita ya conozco una relación de paz, amor y armonía, porque nos llevamos muy bien. Tenemos una niña y estamos, o sea, muy, muy enamorados. El Espíritu Santo representa para mí amor, comprensión y paz.